empezaron a detener personas importantes vinculadas a los laboratorios medicinales que distribuían el fentanilo adulterado y que provocó, los muertos están alrededor de 100, son muchos muertos. Paz Rodríguez Nieto lo va a hablar de ese tema. Tenemos una noticia de último momento porque se entregó García Furfaro. Que es el titular. Sí, él es el dueño de los laboratorios que producían el fentanilo contaminado. Hoy se ordenó su arresto y ahora sabemos, faltaba que dieran con él, pero que se entregó en las últimas horas, por lo que nos están informando. Así que este hombre, que es clave en la causa, a partir de este momento está detenido. Forma parte de un grupo de detenidos que ordenó hoy el juez Ernesto Kreplak sus arrestos en un marco de allanamientos, además, en la causa. Se trata de los directivos y dueños de la empresa que producía el fentanilo contaminado y del laboratorio Ramallo, y de aquellos que tenían a su cargo la producción. Un dato importante es que no son empleados que trabajaban en la fábrica, sino aquellos responsables de lo que se producía y de cómo se producía, porque hay un dictamen que es la base de estos arrestos de la fiscal de la causa, que es Laura Roteta, la fiscal federal, que habla de muy graves irregularidades en los procesos de producción del fentanilo. Déjame, Paz, que te haga una pregunta para la gente que por ahí no sabe. ¿Para qué sirve el fentanilo? No sos médica, así que no sé si te estoy preguntando algo que sabéis. Mira, lo que me decían, sí, no lo sé, es que es una suerte de opioide, es un medicamento que se les da... Es como anestesia. Claro, por eso se les da... Sirve como anestesia. Pido disculpas a los médicos que estén escuchándonos porque no somos especialistas en la materia, pero sí es importante este dato, por eso quiero que lo hablemos también, porque se les da en muchos casos a gente que estaba en terapia intensiva. De hecho, en el informe que se hace, que fue clave para este dictamen y para estas detenciones que dispuso el juez Kreplak, el informe que hace el cuerpo médico forense sobre 20 historias clínicas de pacientes, 12 de ellos estaban en terapia intensiva y recibían fentanilo. Porque esto es muy importante, porque lo que dice el cuerpo médico forense es hubo una concausalidad. No se puede decir que haya sido solo el fentanilo lo que produjo la muerte. Que se estaban muriendo por otras dos, pero el fentanilo lo apuró a la muerte. Digamos. Entonces, claro, fue una combinación de factores los que determinaron estas muertes, pero sin ninguna duda influyó el fentanilo. Por eso, mira, hay dos elementos... Hay un organismo en este país que tiene que controlar eso. Mira, estás yendo a un punto central y es una noticia que estamos dando que es de ahora, lo acabamos de conocer, que es que la ANMAT, que es el organismo que tiene que controlar el proceso de producción de los medicamentos... Sí, es muy conocida por todos. Señor. Ha sido imputado. ¿Qué quiere decir esto? Hay un pedido de los fiscales y un dictamen de la fiscal junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investigue la actuación de la ANMAT. Ahí entrarían los directivos de la ANMAT. ¿De cuántas administraciones? Estamos hablando, el proceso bajo sospecha de la ANMAT va desde 2018 hasta la actualidad. Y se investigaron más de, te voy a decir con precisión... Porque ahí tienen que estar los inspectores y también los directivos. Sí, ¿O cómo es en este caso? Porque vos imputás... ¿A cuánta gente de la ANMAT se puede saber? No, en realidad lo que se está pidiendo es que se investigue la actuación de la ANMAT. O sea, lo que se corroboró... Sin dar nombres propios por ahora. Es que lo que están diciendo el Ministerio Público Fiscal, los fiscales en este dictamen que hace la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que su tarea es ver si hay fallas administrativas en el Estado. Lo que está diciendo es que hay una ineficiencia recurrente de parte de los organismos de control, que se corrobora en este caso, y que esto podría eventualmente constituir, atención como lo dicen, negligencia, connivencia o complicidad en los hechos investigados. O sea, esto es muy grave. Recordemos que además la ANMAT, hasta este momento, es querellante en la causa. Seguramente dejará de serlo en cualquier momento porque ahora es investigada. Así que esto es clave porque cambia notablemente de lo que estamos hablando. ¿Y por qué la ANMAT queda en este punto? Bueno, porque la revisión de la actuación que hizo demuestra que no controló en lo más mínimo lo que debía haber controlado. Están analizando en la causa, analizaron ya y sobre la base de eso se hace estos dictámenes, 273 expedientes administrativos, 273 expedientes administrativos que tenían al MAT respecto de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, o sea, los responsables de la producción del fentanilo. La ANMAT tuvo todos del adulterio. Sí,
no, sobre todos, tenía 273 expedientes la ANMAT. O sea, la ANMAT debió saber lo que estaba pasando. Claro, por lo menos había 273 posibilidades de ir a ver que efectivamente fuera un laboratorio que trabajara bien. Y además a esta altura ya lo conocemos. Hubo una inspección en los laboratorios que, de acuerdo a lo que se conoce por lo que están diciendo ahora en la causa, que motivó todas estas medidas, hubo una inspección de la que ya hemos dado cuenta, que sucedió entre noviembre y diciembre del año pasado de la ANMAT, que es la inspección que termina con un informe de fines de diciembre y con la posterior en febrero clausura del laboratorio, de los laboratorios Ramallo, donde se producía el fentanilo. Pero estamos diciendo, entre noviembre y diciembre se hizo la inspección. Entre medio salió el fentanilo contaminado y después fue el informe y después fue la suspensión. O sea que también ahí habría que ver qué es lo que sucedió, porque vieron y aún así le dieron tiempo. Salieron estos medicamentos evidentemente adulterados. Y lo que dicen, y esto es muy duro, el informe de la Fiscalía, imputan por un delito muy grave que puede llevar a García Furfaro y a sus presuntos cómplices a la cárcel durante muchos años. O sea, esto no es un delito menor. Mira, te voy a decir, es el delito, a ver si lo podemos ver, porque tenemos la placa con el delito y la pena, pero si no te lo digo ya. Ahí está. Ahí está. Artículo 201 bis. 201 bis del Código Penal. Hasta 25 años de reclusión o prisión para el caso de que, como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, que sería este caso, resultare la muerte de alguna persona. En ese caso la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión, como decíamos. Entonces, esto lo que te muestra es que la sospecha de los investigadores es que no fue un problema de una negligencia menor, sino que es una negligencia al nivel doloso. Claro. O sea, es como si lo hubieran hecho a propósito. Con lo cual, porque acá estaba la teoría de... ¿Cuál es puede ser el propósito de un laboratorio de producir este tipo de droga adulterada? No, la verdad es que no sé, por ahora en la investigación no hay pruebas de que alguien haya querido adulterarla adrede, que es la versión de García Furfaro. García Furfaro dice, esto es un sabotaje, me lo hicieron a propósito. Dos cosas al respecto. Primero, si alguien puede sabotear tus medicamentos, vos deberías tener los controles adecuados, obvio, que además son obligatorios. Antes de que salga una droga hay que hacer los debidos controles, y esto debería haber saltado y no saltó porque se adulteraron los documentos, además, es muy fácil, que dice que se controló lo que no se controló. Pero la sospecha es que la imputación es así de grave, no porque alguien haya puesto o contaminado adrede la droga, sino porque se hizo tan mal el proceso, con tantas deficiencias en los diferentes estadios del proceso, que esto no podían obviar que el resultado podía ser esto, sobre todo porque cuando estamos hablando de una droga tan delicada que se aplica a gente en el estado de salud del que estábamos hablando, esto requiere extremar los controles. Y esto evidentemente no sucedió, sino que pasó todo lo contrario. Fue determinante en las últimas horas un informe que hizo el Instituto Malbrán, que es el que cuenta todos estos problemas que hubo y todas estas fallas sistemáticas en los distintos estadios del proceso de producción del fentanilo, que es algo que se hizo sobre el lote en cuestión adulterado. Hay una forma de revisar exactamente con toda la información de cómo puede haber sido, por ejemplo, y se investiga desde el agua con la que se hizo el medicamento, hasta la droga, hasta las temperaturas a las que se hizo. Digo, todo el proceso queda traqueado, y sobre eso se hizo el informe del Instituto Malbrán, que junto con el del Cuerpo Médico Forense fueron claves. Eso es lo que estaba esperando el juzgado de la Fiscalía para poder avanzar con las detenciones que conocimos hoy. Vamos a Florencia Donovan, que, a ver, una curiosidad, porque hoy hubo mucho escándalo por lo que se aprobaba tanto en materia de los discapacitados como en materia de los jubilados en la Cámara de Diputados. Inclusive hubo porcentajes contradictorios de parte de lo que decía el gobierno, lo que decía la Oficina del Presupuesto del Congreso. ¿Qué es lo que significa para el presupuesto argentino lo que hoy aprobó el... Mira, pero tengo otra pregunta, depende de qué orden quieras, porque si quieres también tengo la pregunta sobre la caída en la actividad de la economía en junio y mayo. No sé de qué querés hablar primero.
Depende cuán mandril querés ser después, ¿no? No. A ver, vamos a empezar por el tema de los proyectos de hoy. En el proyecto de ley, o en este caso ya sería ley después de discapacidad, es donde más discrepancias hay con respecto a cuál va a ser el costo fiscal de este proyecto. Discapacidad. Discapacidad. ¿Por qué? Por ejemplo, IERAL, el Instituto IERAL, lo estima en 0,39% del PBI. Acá estamos viendo discapacidad, es la tercera, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso habla de entre el 0,28 y 0,51%. Y el gobierno es un cálculo hecho por Hacienda, que es el que trascendió después en diputados, habla del 0,6% de PBI. Este es el costo anual en porcentaje de PBI. ¿Por qué las diferencias? Porque se presume, va a depender en realidad en gran medida en cuánta gente se incorpore a el régimen de discapacidad. Que eso no se puede saber a ciencia cierta cuánta gente nueva pueda sumarse. Ahora, el caso de jubilaciones es el único en el que todos más o menos tenían el mismo cálculo. Todos están previendo entre el 0,78% del PBI de costo fiscal y el 0,8% es el caso de Hacienda. Y hay que decirlo que en algún momento... Eso suma el aumento que se le daba a los jubilados ahora. Eso y claro. El bono. El bono. El bono. No suma la compensación después a las cajas de jubilación provinciales, que eso es otro tanto. Pero en algún punto lo que sí uno puede ver por esos números es que en algún punto, más allá de las alianzas políticas, también primó algo de razonabilidad en materia fiscal, porque realmente 0,8% de PBI te borra de un plumazo la mitad del superávit comprometido en todo el año, ¿no? En el caso de discapacidad es menos el costo fiscal y después va a haber que ver siempre la letra chica de cómo se determina. Si hubieran salido las dos cosas, se llevaban casi todo el superávit, ¿no? Si hubieran salido las dos cosas, probablemente se llevaban casi todo el superávit de este año, por ahí un poquitito menos, pero de nuevo, en el caso de discapacidad, no sabemos todavía cuál va a ser el costo fiscal, que es mucho menos que el de jubilaciones, es cierto, pero después también va a depender, la escuchaba a Paz hablar de los controles y demás, de la aplicación seria y correcta de lo que es una norma que está bien justificada, ¿no? Claro. Porque, bueno, en discapacidad ya hemos visto que han habido una cantidad de irregularidades. Sí. El tema de la economía. Así es. ¿Qué pasa con la economía? Hoy se conoció el dato de actividad económica de junio y mostró una desaceleración, en realidad, una caída con respecto al mes anterior, con respecto a mayo. ¿Y qué es lo que están viendo los economistas? Primero, que la actividad está estancada desde febrero. Hubo un mes, abril, que mejoró, pero la realidad es que después cayó en todos los meses que vinieron después, o bien estancada casi, porque es una caída muy leve. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora los economistas? Ojo, los economistas definen que cuando hay 3 trimestres consecutivos ya es técnicamente recesión. Dicen, ojo que la Argentina no termine cayendo en recesión. ¿Por qué? Porque con lo que está sucediendo en estas semanas, de las tasas subiendo, las tasas de interés en pesos subiendo muchísimo, que está prácticamente el crédito, que era uno de los motores de la actividad económica en el primer semestre, ya completamente paralizado, es de esperar que al menos hasta octubre la actividad se paralice aún más. Te quería hacer una pregunta muy breve. El aumento de las tasas de interés significa que no hay crédito, pero ¿no hay crédito para quién? Yo te diría que a este nivel de tasas de interés no hay crédito prácticamente para nadie. Hoy hablaba, empresas y particulares, cualquiera. Cualquiera. Hoy hablaba con el presidente de un banco y me dice, mira, con este nivel de tasas, todo lo que prestemos va a ser para mora. ¿Por qué? Porque la tasa real, o sea, si vos le descontás la inflación, es tan alta que vos para tomar un crédito en estos niveles tenés que tener garantizado que tu salario o tu ingreso, si sos una empresa, va a subir a tasas reales prácticamente igual de altas. Y vos tenés una economía desacelerándose o estancada al menos. ¿Vos crees o uno cree que le van a aumentar el salario? ¿El comerciante cree que va a vender más? Por lo menos en el próximo, hasta la elección, no pareciera. Ahora, ¿qué es lo que siguen insistiendo el Ministerio de Economía? Que estas tasas, es verdad, son insostenibles, pero que son de corto plazo. Eso es lo que todo el mundo quiere me dicen que hay una foto de Furfaro detenido. Sí, efectivamente, ya está
la Ahí imagen, está. ahí lo estamos Este viendo. es el principal personaje, el que, del Sí, que más sin se duda. habló, García Fulfaro. Sí, sin duda. Él es el dueño de los laboratorios y él es el principal responsable. Ahora, muy comprometido en la causa, va a quedar detenido, van a ser indagados todos los detenidos, o sea que van a enfrentarse al juez, que le va a exhibir las pruebas en su contra. Son muchos los muertos. Estamos hablando de un centenar, de alrededor de un centenar de muertos. Sí. Digamos, si estos señores fueran culpables, la pena puede Bueno, ser te decía, hasta 25 años años. es el delito que se les está imputando. Con lo cual, y además, evidentemente, lo que consideran los investigadores es que esto no fue un error menor y que no fue un error que los dueños, o un problema que los dueños de la empresa puedan descargar sobre los responsables del laboratorio, porque un argumento sin duda que suele suceder en causas como esta es: yo soy el propietario, pero yo tengo un director técnico, yo no soy farmacéutico, yo no puedo saber. Bueno, lo que está diciendo la justicia al imputarles estos delitos y al detenerlo a García Fulfaro es: esto excede la práctica interna de laboratorio. Claro. Acá hay una responsabilidad de los dueños, que evidentemente conocían lo que sucedía y hubo una decisión deliberada de permitir que pasara lo que estaba pasando. Ahora, más allá de que García Fulfaro dice: a mí me sabotearon. Bueno, evidentemente la justicia no cree que él no tenga nada que ver con el asunto, claro. Más bien todo lo contrario. Ahora, déjame que te haga una pregunta política, porque este es un caso que se lo tiran el kirchnerismo y el gobierno. Sí. Vos sos culpable, sí, me parece el ministro de Salud Lugones. Sí. El kirchnerismo dice: no, vos sos culpable, el juez es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof. ¿Qué hay? ¿Qué relación política hay con esto? Mira, la verdad es que no se logró acreditar fehacientemente que el kirchnerismo esté detrás. Con respecto a lo que decís del juez de la causa, Ernesto Kreplak, efectivamente, él es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y eso fue lo que dijo el presidente de la República, la presidencia directamente, que dijo que, bueno, apuntando contra esta cuestión y diciendo que no se estaba investigando y reclamando la semana pasada esta detención. Lo cierto es que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires no está imputado en esta causa, digo, no tiene que ver con la causa. En todo caso, podría aparecer en algún expediente comprando medicamentos como otros ministros. Y además, la verdad es que no, si este es el motivo para recusarlo, porque además dijeron plantearon la recusación, esto es algo que conocían desde el principio. Me parece que más bien lo que ha hecho el gobierno con esa aparición de la semana pasada era, ante la inminencia de las pruebas que se veían venir y lo que iba a pasar acá, y el rol del ANMAT, se tenía que como posiblemente, claro, decidió tomar la iniciativa y avanzar de esta manera desde lo político, porque además ni siquiera coincidía con lo que estaba diciendo, por ejemplo, Patricia Bullrich, insospechada de kirchnerista, que dijo que había trabajado siempre muy bien con el juez de la causa, ¿no? Bueno, les agradezco a los dos, no tenemos que ir porque ya terminó lo nuestro y viene Maxi Montenegro.